Bendiciones para todos. Un día más nos reunimos para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Esperamos que seas bendecido con este tiempo, que sea un tiempo para que podamos comprender algo más de ella. Que Dios bendiga este tiempo, que bendiga tu mente, tu corazón, todos aquellos que estén escuchando este pequeño pensamiento, que sea para bendición nuestra y para la gloria del Señor. Te invito a que vayas a la palabra, al libro de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a arrancar desde ahí. Hebreos capítulo 4, del 1 al 7. Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y dice el verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, que se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Es una palabra interesante. Cuando vamos a la palabra del Señor, cuando arrancamos desde el Génesis, podemos ver que el libro de Génesis es un libro muy interesante, porque es un libro donde narra toda la creación de Dios, narra todo lo que Dios hizo desde el principio, y narra una obra preciosa en torno al hombre, desde que Dios creó a Adán, desde que Dios creó al primer hombre. Fue una obra perfecta, fue una obra por amor, fue una obra de amor. Fue una obra diseñada para que el ser humano, para que el hombre se sintiera cómodo en la presencia de Dios, se sintiera protegido. Y cuando hablamos en lo singular, puesto que fue Adán quien tuvo esa primera oportunidad, esa opción de ser el primero, también estamos hablando de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dios hizo una obra perfecta desde un principio. Fue algo tan hermoso y fue algo tan precioso que Él mismo dijo cuando acabó esa obra, y exclamó diciendo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, dando a entender que Él se sentía satisfecho de lo que Él había diseñado, de lo que Él había pensado y de lo que Él había creado. En este mensaje quiero hablar un poco de la manera de interactuar entre el hombre y Dios. Porque después de que Dios creó a Adán, llega un momento donde Dios empieza a delegar en él responsabilidades. Era el momento donde Adán tenía que interactuar con Dios, tratar con él. Dios trató con Adán de una manera especial, pero ahora le tocaba a Adán trabajar con Dios
Después de Adán también fue Eva, era una pareja. Y los dos tenían que interactuar, tenían que tratar con Dios. Si tú lees la escritura al principio en el Génesis, cuando habla sobre esta relación, sobre esta pareja y esta manera de convivir entre ellos dos con Dios, dice Génesis 2:25, y vamos a ir a buscarlo. Génesis 2:25 dice que Adán y Eva vivían de una manera sencilla delante de Dios. Dice la escritura, Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, esta expresión da a entender que había un vínculo, había una sencillez en la manera de compartir, de relacionarse de Adán y Eva con Dios. O sea, había una sencillez. Para ellos no había vergüenza al estar desnudos, no conocían que hubiera alguna falta en esa desnudez delante de Dios, ni entre ellos mismos. Y dice la escritura que ellos, pues en esa sencillez caminaban, en esa sencillez se movían, andaban desnudos, dice la escritura, dando a entender que no era algo relevante. ¿Cuándo surge, podríamos decir de alguna manera, cuando surge el problema? Cuando Adán y Eva empiezan a comunicarse, a interactuar con otro que no es Dios. Ahí es cuando entonces, digamos que le vienen circunstancias diferentes. Cuando Adán y Eva comenzaron a interactuar con otro que no era Dios, con la serpiente astuta, con Satanás, en este caso esa interactuación podríamos decir que comenzó con Eva. Comenzaron a abrir puertas a cosas desconocidas. Hay algo interesante que nosotros tenemos que observar en esto. Cuando abrimos puertas a lo desconocido, pues damos paso a cosas que no tenemos controladas, damos paso a formas nuevas de pensamiento, damos paso a aprobaciones que pueden sorprendernos, por decirlo de alguna manera. Son acciones que dan paso a cosas que se nos pueden escapar de las manos. Conversaciones, terceras personas, acciones, diferentes cosas. Entonces el trato se vuelve diferente. No es lo mismo, para Adán y Eva no fue lo mismo tratar con Dios como trataban, de una manera directa, sencilla, donde era una conversación clara, donde era una conversación cómoda dentro de, digamos, los planes perfectos de Dios, de lo que ellos tenían que hacer, de cómo tenían que desenvolverse, a entrar en acción o a entrar en esa conversación o esa interacción de la serpiente, donde vienen cosas que no sabes cómo debe uno reaccionar. Si te das cuenta, Dios en el principio lo crea todo perfecto. Dice la palabra que Él se sentía cómodo, se sentía bien, todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces cuando uno se pone a pensar qué significa que todo era bueno en gran manera, al menos yo entiendo que todo bueno en gran manera es una manera de pensar, una manera de actuar, una manera consensuada bajo la visión y la supervisión de Dios. Ellos, Adán y Eva, se sentirían cómodos en todos los aspectos porque sentían tranquilidad, sentían paz, no sentían opresión de ninguna manera. Entonces ellos se sentían bien, Dios se sentía bien, estaba gozoso, estaba orgulloso, piénsalo así, en todo lo que había creado. Ahora vemos cómo la serpiente interactúa. Vemos cómo la serpiente, digamos, que empieza a tener una conversación, como he dicho antes,
La inicia con Eva, pero entran los dos en parte. Entran los dos, Adán y Eva, en esa situación. Y ahí es donde podríamos decir, todos sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero escudriñando un poco esto, a mí me da a entender que Adán y Eva no es que actuaran a espaldas de Dios, no se trata de eso, porque a espaldas de Dios nadie puede actuar. A espaldas de Dios eso es un concepto, es un significado donde el hombre puede entender ciertas cosas, pero para Dios no hay nada oculto. Dice la palabra que no hay nada oculto delante de Él. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Él, si hubiera querido, hubiera parado esa conversación de Adán y Eva con la serpiente. Si Él hubiera querido, Él hubiera roto en ese momento que la serpiente astutamente estaba diseñando el plan que ella quería para destituir a Adán y Eva de la posición donde Dios los había puesto. Él hubiera podido cortar esa conversación. Entonces, no se trata de que Dios actúe tajantemente, sino se trata de cómo Dios, en el amor como nos los diseñó, en el amor como nos ha formado, en el amor como nos atiende, y en el gran amor que Él ha dado al hombre para capacitarlo con libre albedrío, espera por parte nuestra que nosotros actuemos dentro de los cánones, dentro de los parámetros, espiritualmente hablando, que Él quiere que nosotros actuemos. Entonces yo el concepto que tengo de Adán y Eva en ese momento donde estaban siendo abiertas puertas a cosas desconocidas por parte de esa astuta serpiente que representa a Satanás, donde la serpiente empieza a indagar, a preguntarle a Eva, y Eva, con toda la sinceridad del mundo, le va diciendo: no, es que Dios nos ha dicho que de todos los árboles podemos alimentarnos. Ahora, de este árbol no podemos tomarlo, ni siquiera podemos tocarlo, porque en el momento que lo toquemos, moriremos. O sea, ahí ves una interacción, una conversación, donde aparentemente no pasa nada, pero sí estaba pasando. Porque la serpiente estaba trabajando el área donde iba a entrar de una manera consistente, dura, para sacarle el provecho que ella quería. Entonces yo pienso, cuando Adán y Eva en su libre albedrío empiezan a querer, a anhelar lo que la serpiente les estaba ofreciendo, yo creo que ellos actuaron de mala fe. O sea, actuaron pensando lo que no tenían que pensar. Cuando tú vas al diccionario y buscas la expresión mala fe, dice que es la convicción que se tiene de haber adquirido el dominio o la posesión o la ventaja sobre una cosa. O sea, piénsalo desde el punto de vista donde Dios le dice a Adán, lo planta en el huerto y le dice: de todos los árboles podréis comer sus frutos, menos de este árbol, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. De este no puedes comerlo, incluso no puedes tocarlo, porque en el momento que tú comas, en el momento que tú consideres que este fruto lo vas a comer, desde ese momento tú vas a morir, tú morirás. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Empezó a trabajar en lo prohibido. Escúchame bien, esto es interesante que lo observes, porque el enemigo siempre viene a tentar, a palpar, a insinuar a través de lo prohibitivo, a través de lo que podemos o no podemos hacer. Y la serpiente fue derecha
a hacerles ver a Adán y Eva de que se podía poseer eso, de que aunque fuera de una manera ilícita, ellos podían alcanzar ese fruto. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a Adán y Eva? Se vieron como Dios. Dice la Escritura que la serpiente le dice eso a Eva: no moriréis. Sabe Dios que seréis como Dios. Qué interesante. Entonces, los hizo mirar hacia lo prohibido, los enfocó en lo que la serpiente, en lo que ella quería mostrarles. Eso fue lo primero que hizo, con algo que se podía adquirir. Les enfocó el fruto de la ciencia del bien y del mal como algo que podían dominar, como algo que se podía poseer. Y aunque de manera ilícita, ahí los enfocó para que lo hicieran. Segundo, la serpiente no dijo una mentira, trabajó una verdad. Que esto es interesante. En Génesis 3:4 dice la Escritura: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Lo primero que le dijo. Y verdaderamente no es que fueran a morir. Es un concepto que tenemos, porque tú ves que ellos hicieron lo que hicieron, cometieron el error que cometieron, fueron expulsados del huerto, pero Dios no los mató. O sea, entonces no era mentira lo que la serpiente estaba diciendo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Hasta ese momento ellos tenían, digamos, como velado esa visión del bien y del mal, lo tenían simplemente como viendo todas las cosas conforme a la voluntad de bien, en un plano de todo bueno. Dice: y seréis como Dios. Tampoco engañó la serpiente, porque entrarían en una dimensión donde conocerían perfectamente lo que representa el bien y el mal. De hecho, les pasó. Entonces, vemos que todo lo que la serpiente dijo era verdad. Sus argumentos fueron sacados de una conversación con Eva, porque ella fue preguntándole y Eva le fue respondiendo, y ella fue recogiendo una información. Mira, hay algo que nosotros solemos decir, los creyentes, los cristianos. Solemos decir que caminamos por la fe o caminamos por fe. Pero a menudo no entendemos que la fe se rige por la obediencia. Escúchame bien. La mayoría de las cosas que Dios nos pone en la palabra, que Dios nos hace ver en la palabra, que Dios quiere que trabajemos en nuestra vida, tiene que ir por fe, pero tiene que ir trabajado a través de la obediencia. Porque entramos en terrenos, como le pasó a Adán y Eva, entramos en áreas en nuestra vida por descubrir, puertas que se abren o puertas que abrimos a cosas desconocidas, y son cosas que tenemos que trabajarlas y caminar con Dios delante de Él por fe, pero también en obediencia. Amén. Entonces, Génesis, en el capítulo 2, en el verso 15, dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. O sea, imagínate esta escena. Me gusta tener ese momento donde poder nosotros, por lo menos yo, imaginarme una escena como esta. Yo me imagino a Dios, Adán y Eva, en este caso es Adán, aún Eva no estaba formada, lo pone, dice la Escritura, en el verso 15, que lo toma y lo lleva al huerto de Edén. Y le da la primera responsabilidad, le da el primer trabajo. Lo pondría, me imagino yo, y le diría: mira, Adán, qué huerto tienes aquí delante tuyo. Qué precioso es.
lo he creado, lo he diseñado con todo el amor del mundo para que vosotros estéis en él. Ahora yo te digo a ti, porque dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre. O sea, primero le dice en el 15, labra y guarda el huerto. Labra, trabájalo, protégelo. O sea, y cuando habla del huerto, habla de todo el concepto que lleva. Labrar, guardar, proteger, hacer que fluya los alimentos, que crezcan, podarlo. No sé, hay tantas cosas que uno tiene que hacer. Pero ahora piensa en Adán. Es algo nuevo que tiene que hacer en su vida. Es algo que no había hecho nunca. De hecho, nosotros cuando hay algo que no hemos hecho nunca, es fácil que podamos equivocarnos. Es fácil que podamos errar en lo que tenemos en el pensamiento hacer y no nos salga de la manera en que nosotros nos hubiera gustado hacerlo. Entonces, yo me imagino que si Adán estuviera en un momento dado plantando algo y no sabe cómo plantarlo, o recogiendo o podando algún árbol, Dios, si ve que lo está haciendo mal, interactuaría a través de su voz, de la voz de su presencia, y decirle: Adán, así no, esto hazlo así, o esto córtalo así. O sea, Dios no dejaría en ningún momento a Adán hacer las cosas que le salieran mal, que se sintiera mal Adán, que no ejecutara el trabajo. Yo no tengo el concepto de que Dios, con el amor y con la previsión que Él tiene por hacer todas las cosas con nosotros, nos deje a la deriva y nosotros hagamos las cosas mal y Él no esté ahí. O sea, la cuestión es que cuando tú lees en el libro de Génesis la historia de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, es que Adán y Eva no le dieron tiempo a Dios a interactuar con ellos en sus primeras cosas. Automáticamente fueron derechos a la desobediencia. Por eso el concepto de mala fe. O sea, fue una fe que no terminó de desarrollarse bien. Fue una, digamos, una equivocación en la fe, en la forma de obedecer. Oír la voz de Dios es como ese ancla. ¿Quién no ha oído la voz de Dios alguna vez en su vida? Cuando tú oyes la voz de Dios para alguna cosa y sientes que ha sido la voz de Dios quien te ha hablado, de eso a ti ya nadie te va a hacer cambiar de opinión. Porque tú sabes que eso te lo dijo Dios. Hay cosas que cuando Dios nos habla, nosotros las asumimos como que Dios nos la ha dicho. Y estamos certeros, estamos seguros. No nos mueve nada ni nadie de lo que Dios nos dijo. Entonces la serpiente trató con quien no oyó la voz de Dios directamente, podríamos decirlo así. Eva no fue a la que Dios le otorgó ese mandato de guardar el huerto y de cuidarlo. Porque dice la Escritura: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén y le mandó, verso 16, Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, es una conversación de dos. Dice el verso 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahí es donde empieza a pensar Dios en que Adán necesita una compañera o una ayuda idónea. Ahí es donde empieza la visión de que van a ser dos personas. Pero en un principio Dios trata con Adán en la manera en que tenía que cuidar el huerto, en la manera en qué era lo que tenía que hacer en el huerto. Y yo me imagino que Eva no estaría exenta de conocer estas cosas, que Adán se las comunicaría. Recuerda esto porque es importante. A veces vamos a fallar en la fe. Fallamos en la fe. Muchas veces. Entonces cuando leemos esta conversación, cuando vemos cómo Eva fue en un principio engañada, aunque luego fueron los dos, me hace recordar lo que dice Hebreos capítulo 5.
en el verso 9. Hebreos capítulo 5, verso 9, dice la Escritura: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea, Jesús, porque aquí está hablando de Jesús como sumo sacerdote, Jesús como el que se entregó, Jesús el que digamos que trabajó todas las áreas hasta el punto de esa perfección. Dice el verso: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No pone para todos los que tienen fe en él. O sea, la fe va acompañada de la obediencia. Y hay algo que nosotros tenemos que entender. Habrán cosas, entraremos en ambientes, entraremos en situaciones donde la fe no va a ser suficiente. Tendremos que obedecer a Dios. Tendremos que obedecer a Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, echa las redes en este lado, le dice: Señor, Maestro, hemos estado toda la noche. Y Pedro le dice: mas en tu palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, Jesús les estaba indicando. O sea, él tenía, digamos, el esfuerzo de toda la noche, desgastó la fe de que pudiera ser posible que hubieran peces en la zona donde Jesús les estaba diciendo. Pero dice: mas en tu palabra. Y echaron la red. ¿Qué estaba haciendo Pedro y sus compañeros? Obedecer. ¿Por qué? Porque la fe que aún les quedaba después del desgaste tenía que ir reforzada por la obediencia. Y a veces este concepto no lo entendemos. Necesitamos ser obedientes en las cosas que a veces no vemos, porque la fe aún no ha aumentado, porque la fe no ha crecido en esa situación. La cuestión es que la fe sin obediencia no es fe. Esa es la realidad. A veces decimos somos hombres y mujeres de fe, pero a la hora de aplicar la fe desobedecemos en parte o desobedecemos a lo que Dios dice que tenemos que hacer. Entonces, no podemos actuar sin oír la voz de Dios, porque si actuamos sin oír la voz de Dios, muchas veces vamos a equivocarnos. Hay pasajes bíblicos donde parece decir una cosa, pero luego es otra en realidad. Vamos a ir a Génesis capítulo 12. Génesis 12, versos 4 y 5. Conocemos la historia de Abraham, el llamado que Dios le hace. Dice el verso 12, verso 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. A la tierra que te mostraré. O sea, Abraham salió a ciegas. Abraham empezó a caminar esperando que Dios lo guiara, lo dirigiera a una tierra. Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice el 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es curioso. ¿Obedeció a Abraham? Sí. Obedeció, pero en parte. Porque dice seguidamente de decir esto: y se fue Abraham como Jehová le dijo, dice, y Lot fue con él. Se estaba saltando una parte de la manera en que Dios quería que partiera. Sal, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Se llevó los parientes, se llevó a su cargo, bajo su responsabilidad, parte de la familia de su padre, su sobrino. O sea, es interesante. Quizás Abraham partió creyendo que estaba obedeciendo a Dios. O sea, es una fe incompleta, podríamos decirlo de alguna manera. Es una obediencia con algo de desobediencia. Pero él partió pensando que lo estaba haciendo bien.
Sal de tu tierra, de tu parentela. Quizás abrimos puertas a cosas nuevas y no nos van a salir como nosotros quisiéramos por completo. O sea, aquí vemos algo. Experimentamos retrasos en nuestra vida espiritual por usar mal la fe, por obedecer en parte, porque esto es lo que le pasó a Abraham. Recuerda que la desobediencia trae dudas y trae temor. Ese fue el caso que le pasó a Adán y Eva cuando llega un momento que ellos toman el fruto del bien y del mal, lo comen, y dice la Escritura que se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, y dice en Génesis capítulo 3, en el 8 y 9, Génesis 3, 8, 9 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, pasaron de una relación transparente, una relación donde fluía todas las cosas bien, todo lo bueno. ¿Pasaron a qué? Pasaron a esconderse. Pasaron a tener dudas y temor. Porque dice la Escritura en el verso 10, en el verso 9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre, escúchame bien, llamó al hombre, al que le dejó la responsabilidad, al que le dijo: coge en el huerto, guárdalo, protégelo, cuídalo. Y dice la Escritura que Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dejaría Dios de saber dónde estaba Adán? ¿Dejaría de saber Dios cómo y por qué lugares se movía Adán y Eva? Y él le dice, verso 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, ¿qué es lo que hace la desobediencia? Nos trae duda y nos trae temores. Eso es lo que hace la desobediencia. Muchas veces en nuestra vida no vamos a obedecer correctamente porque inconscientemente estamos teniendo dudas y nos vienen temores. Entonces Dios se encaró con él a modo individual. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Quién? Le dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Entonces, hay una responsabilidad. Adán tenía una responsabilidad, igual que nosotros individualmente tenemos una responsabilidad. A veces le echamos la culpa de las responsabilidades a las iglesias. No. Hay una individualidad que Dios quiere en nosotros en el concepto de responsabilidad, donde nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos. Es algo que nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, tenemos que practicar la obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que a través de practicar la obediencia nuestra fe vaya en aumento. Porque como he dicho antes y como dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te mostraré. O sea, hay un concepto de lo desconocido que no es lo mismo que entremos a los desconocidos por terceras personas, por gente astuta, en este caso le pasó a Adán y Eva con la serpiente. Es muy diferente caminar por lo desconocido a través de terceras personas, a través de gente astuta, que a través de Dios. O sea, no tiene nada que ver el que tú seas obediente a Dios, a que seas obediente o practiques en obediencia lo que terceras personas te digan, sin saber tú o sin haber contrastado con Dios si esto es bueno o es malo el que yo lo haga. Dice la Escritura que Abraham obedeció a Dios. Él tenía ese concepto. ¿Por qué? Porque él confió en que la promesa que le dijo, que te bendeciré, que te multiplicaré, que haré de ti una nación grande, él creyó a eso. Además, la Escritura dice que a Abraham le fue contado por justicia, o sea, porque obedeció, le fue contado por justicia. Entonces, a Dios no le preocupa quién retrasa tu caminar. A Dios no le preocupa
¿Quién está bloqueando tu promesa, tu recompensa? Dios lo que quiere es que estemos enfocados en ellas. Que vamos a fallar, que nos vamos a equivocar muchas veces, cierto. Pero eso es parte de la grandeza de estar bajo, digamos, bajo sus alas. Porque Él es el que te guarda, Él es el que te protege, Él es el que nos anima, Él es el que cuando estamos desfalleciendo, estamos cansados, desgastados, Él nos va a ayudar, nos va a levantar. Él quiere que seamos obedientes, porque nuestra fe crece cuando somos obedientes. Si no somos obedientes, vienen momentos de retraso en nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que ver con los ojos en la fe, a través de los ojos de la fe, pero tenemos que actuar a través de la obediencia. Entonces, cada vez que abrimos una puerta, piensa que interactúan otras circunstancias, que interactúan otras personas, que movemos cosas y cambia el ambiente que nos rodea. Vamos a pensar bien qué es lo que estamos haciendo. Cuando tú vas a la historia de Abraham en Génesis capítulo 12, dice la palabra que él decidió avanzar, decidió obedecer, empezó a caminar donde Dios le decía que tenía que ir. Dice el verso 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, el hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Harán. Dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y fíjate que en ese mismo verso ya te dice que Dios cumple con la vida del que obedece. Dice la palabra, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, te da a entender que decidió salir y Dios estuvo con él hasta que llegó. Ahora, dice el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. O sea, interesante que lo primero que se encuentra Abraham es oposición. Lo primero que se encuentra es que en la tierra, parte de esa tierra donde él tenía que poseer, se encuentra que está habitada por un enemigo. O sea, como pensando, bueno, yo te estoy obedeciendo, yo estoy caminando a través de lo que tú me estás diciendo, pero aquí vienen los problemas, aquí vienen las circunstancias, esto no va a ser fácil. La vida del creyente no es fácil. La vida de las personas que le hemos dicho sí a Jesús, entramos en áreas desconocidas donde tenemos que confiar en Él. Y la manera de confiar es a través de obedecer, cosas que a veces no nos gusta por distintas circunstancias, pero que tendremos que hacer para que la fe se materialice, para que la fe se vea con claridad, para que te sientas que realmente estás creciendo. Háblale, dice la Escritura. En el verso 7 es interesante, dice que apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, imagínate del 6 al 7, algo tuvo que pasar del verso 6 al verso 7, algo tuvo que sentir Abraham como diciendo, empiezan los problemas, pero cuando empiezan los problemas, Dios aparece. Cuando tú eres obediente, cuando somos obedientes a su palabra, Dios aparece para respaldarte, para ayudarte y para animarte. Esto tenemos que creer lo que es así. Porque en los momentos de dificultad de nuestra vida, ahí aparece Dios, dice el verso, y apareció Jehová a Abraham. O sea, como para sujetarlo, para sellarlo, para hacerle ver que verdaderamente yo estoy aquí, a tu descendencia daré esta tierra. No te fijes en el cananeo, no te fijes en la oposición, no te fijes en lo que viene contra ti. Enfócate en lo que yo he dicho. Eso es lo interesante que tenemos que ver. No nos podemos enfocar en lo que nos rodea, no nos podemos enfocar en la adversidad, no nos podemos enfocar en el daño que pudiéramos tener. Vamos a enfocarnos en lo que Dios está diciendo que va a hacer con nosotros. Vamos a enfocarnos en lo que Dios ha dicho y en la promesa, lo que Él te ha prometido que va a suceder.
Esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Una interacción basada en escuchar su voz. O sea, Dios estableció una relación con Adán y Eva basada en que ellos escucharan su voz. ¿Y qué es lo que pasa cuando entran terceras personas o cuando nos movemos en ese ambiente de, entre comillas, como no obedeciendo al 100%, de algo de desobediencia, que empezamos a tener dudas, empezamos a tener temores, y dice la Escritura que cuando Adán y Eva escuchan la voz de Dios, escuchan a Dios por el huerto, dice que tuvieron temor. Entonces hay cosas que tenemos que experimentar. Abraham, dice la Escritura que aquí dice, apareció Jehová a Abraham. Abraham experimentó a través de cruzar esas tierras cananeas y enemigas, experimentó que la presencia de Dios iba con él. ¿Y sabes lo que me gusta de esto? El verso 8 dice, luego que se pasó de allí al monte oriente de Betel y plantó su tienda al oriente y edificó allí un altar. Oye, escucha, esto es lo interesante. Y esto es lo que a veces no hacemos. No buscamos una constancia en hacer. O sea, él dice la Escritura que conforme iba caminando, conforme iba experimentando la presencia de Dios, conforme iba obteniendo victoria, porque decía, esto es real, estoy poseyendo tierra, estoy alcanzando territorio. Dice que de la manera que se iba moviendo, a donde llegaba, levantaba un altar de adoración. Plantó allí su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. O sea, quizás nosotros no estemos basando nuestra fe en esto muchas veces, pero nosotros tenemos que recordarnos a nosotros mismos más a menudo que tenemos que tener ese vínculo a través de oír la voz de Dios, a través de la palabra de Dios. Ese es nuestro vínculo, obedecer a través de lo que la palabra dice, no de lo que nosotros creemos que puede ser mejor para nosotros. Muchas veces erramos por causa de esto. Entonces nunca es tarde para volver al lugar donde invocabas de corazón a Dios. Nunca es tarde. Abraham estaba reformando esa relación con Dios. Había momentos donde se equivocaba, pero había momentos donde cuando él reconocía, se recordaba a sí mismo la importancia de adorar a Dios y levantaba ese altar. Entonces recuerda que Dios quiere que tomemos responsabilidades. De hecho, Él ha puesto responsabilidad a nosotros. Vamos a pedirle, vamos a orarle, vamos a oírle a Él. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que piensa? No peleemos por nosotros mismos. Hay momentos donde Dios te va a mostrar que no es necesario pelear, porque Él está pendiente. Capítulo 13 de Génesis, versos 6, 7 y 8. Fíjate cómo Dios trabaja con nosotros. Dios estaba trabajando con Abraham. Y dice en el capítulo 13, versos 6, 7 y 8. Y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos Abraham y Lot. O sea, estaban ganando en ganado, en posesión. Llega un momento que la tierra donde ellos estaban habitando no era lo suficientemente grande como para soportar la carga de esas dos grandes familias que se habían formado. Porque dice el verso 13, verso 2, que Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Dice también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, o sea, habían aumentado. Verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Entonces pasa lo que pasa siempre. Dice que hubo una contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Escucha, tremenda la situación. No solamente había disputa entre los familiares de Lot y Abraham, sino que aún estaban por allí dos tribus que eran enemigas. ¿Y qué es lo que dice el verso 8? Entonces Abraham dijo a Lot, ¿no hay ahora altercado entre nosotros dos? O sea, ¿qué comunión tenía Abraham con Dios?
y qué manera de confiar y depositar su fe en Dios para que dijera a Abraham: Lot, no te preocupes, no vayamos a discutir entre nosotros, que somos hermanos, dice la Escritura. Y le dice: no está aquí toda la tierra delante de nosotros. Verso 9. No está todo aquí delante de nosotros. Y le dice a Abraham a Lot: oye, escúchame, esto es importante que lo entendamos. Porque quien tenía la promesa no era Lot, era Abraham. Quien tenía el trato directo con Dios no era Lot, era Abraham. Quien pudiera tener algo de firmeza en cuanto a razón y en cuanto a prestigio, como dice Lot: lo siento, pero a quien le han dado la promesa es a mí. Búscate la vida, ya estás saliendo de aquí y te puedes ir donde tú quieras. No. Abraham rogándole a Lot: mira toda la tierra, escoge la que quieras. Escucha, y dice la Escritura que Lot se fue a los mejores lugares. Cerca de Sodoma, sí, pero se fue a los mejores lugares. Y Abraham dice que él acampó en la tierra que Lot no quiso, ahí donde él se quedó. Él se conformó, no. No se trataba de conformarse. No se trataba de que le tuvieran miedo a los pastores y a Lot. A los pastores de Lot y a Lot. No, él no le tenía miedo. No es que tuviera miedo de pelear contra ellos. No. O sea, hay momentos en tu vida donde tú vas a experimentar que la fe la habrás desarrollado tanto en algunas áreas que vas a entender si merece o no merece la pena pelear por ciertas cosas. Porque entenderás y sabrás y sentirás que es Dios el que está a tu lado. Que no necesitas pelear por ciertas cosas. Que vendrás de vuelta en algunas cosas donde ya no necesitarás sacar esa fuerza de querer pelear por algo que no merece la pena. Y aquí no es que no mereciera la pena el terreno, sino que Lot quería unas cosas y Abraham estaba enfocado ya en otras cosas, que es diferente. Y dice el verso 14, Jehová dijo a Abraham, o sea, en el momento que Abraham no es que se sintiera mal por haber perdido prestigio o por haber cedido en algo, no. Dios bajó o tocó la vida de Abraham, verso 14, para bendecir lo que hizo. Dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó, escúchame bien, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Y le vuelve a recordar lo que le dijo antes que partiera hacia Canaán. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Escucha, esto es interesante. Es interesante porque recuerda que al principio hemos dicho que Abraham fuera porque Lot, su padre, falleció y él se sintió en la responsabilidad de cargar con su sobrino. Fuera por lo que fuera, él se lo llevó. Él entendió que estaba obedeciendo a Dios porque partió hacia lo que Dios le decía que tenía que hacer. Sin embargo, él se llevó una carga que le hizo un retraso en ciertos momentos en su vida. Ahora, esto no fue motivo para que él no dejara de caminar en obediencia, de aprender, de que cuando se equivocaba volvía al lugar de adoración, levantaba el altar, se recordaba él mismo de que Dios le dio promesas. O sea, esa es nuestra vida en realidad como creyentes. O sea, las cosas no nos van a salir preciosas, perfectas e intactas en el momento de decir qué bien me ha salido esto. No. Dios te perfecciona, Dios trabaja en tu vida, Dios te va aumentando en fe. A través del paso del tiempo, de los años, de tu vida, vas viendo que vas creciendo, vas menguando en ciertas cosas. Pero la idea, el enfoque es que crezcamos en fe a través de obediencia. Y eso Abraham supo practicarlo. Al punto que en este último momento es cuando él entiende ya ciertas cosas, ya voy a dejar de pelearlas porque no son las que tocan conmigo. Y le dice, llega un momento que Dios pone la circunstancia para que él pueda ver, visualizar
que es el momento de apartarse de Lot. O sea, va a llegar un momento en tu vida donde a través de las experiencias vas a notar que ciertas cosas no las necesitas en tu vida y como que te vas a quitar cargas y como que vas a ver mejor lo que Dios quiere, como que vas a ver mejor la tierra que Dios te está mostrando. Y eso es lo que le pasó a Abraham. Se le aparece Jehová, le dice Jehová, después de que Lot, dice la Escritura, y está bien claro para que lo entendamos, después de que Lot se apartó de él. Entonces dice, alza ahora tus ojos, porque ahora sí que vas a ver, porque ahora sí que vas a entender ciertas cosas que te estaban sucediendo y ahí andabas peleando por ellas. O sea, y luego viene cuando Lot es prisionero, es preso. Entonces él sí que sabe que en ese momento hay que pelear por ese familiar. Ahora sí que tiene que pelear por esa carga, pero tenía que dejar a Lot en ese momento. Son dos cosas diferentes. O sea, no es el momento de llevar la carga de Lot y luego pasa un tiempo y él siente que tiene que ir a pelear por su familia. O sea, hay momentos donde Dios quiere trabajar con nosotros y va a trabajar en base a cómo tú obedeces, a cómo yo obedezco. Y nos va a aumentar la fe, nos va a bendecir, nos va a prosperar. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que trabajemos el área espiritual. Yo no sé la estancia en Egipto, porque también pasó un tiempo en Egipto Abraham. Dice que hubo hambre en la tierra y se volvió a Egipto. Escúchame bien, dice la Escritura, y se volvió a Egipto. Y es esa etapa donde él, estando cerca de entrar a Egipto, le dice a su mujer, mira, vamos a hacer esto. Tú le vas a decir cuando entremos a Faraón, tú le vas a decir a Faraón y a su séquito que tú eres mi hermana. Escúchame, entendiendo que Dios es el que lo guarda, entendiendo que Dios lo protege, entendiendo que por fe está caminando. Ahora, él se estaba guardando la espalda en lo que él pensaba. Si esto ven la hermosura de mi mujer, se la llevan a ella, me matan a mí. Entonces trama algo para que él salve la vida. Escucha, si es Dios el que te guarda, si es Dios el que te protege, ¿por qué te vienen dudas y temores? Hay veces que nos pasa esto. Dice la palabra en el verso 15, de donde estamos leyendo en Génesis capítulo 13, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y le dice algo en el verso 17, levántate, ve por la tierra. Estamos terminando el mensaje. Ve por la tierra. Escúchame, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Las cosas que estamos haciendo tenemos que hacerlas por fe y obediencia. O sea, la obediencia tiene que estar siempre junto a la fe. Mira, el mensaje de hoy le puse un título extraño, porque era esa frase que me venía a la mente. El mensaje, el título que le puse fue Los fracasos de la fe. Pero no son fracasos. No son fracasos. Cuando tú oyes la palabra fracaso, como que se te derrumba el mundo encima. Como que se te viene el piso abajo. Fracaso lo vemos o entendemos que es algo que irremediablemente no tiene ya solución. Pero no es así. Cuando tú vas a la definición de fracaso, dice que es el resultado adverso de una cosa que se espera sucediese bien. O sea, esperabas una cosa, pero salió otra. Y esa fue algunas de las etapas de Abraham. Él esperaba unas cosas, pero sucedían otras. Ahora, ¿por qué a Abraham llega un momento en el libro de Hebreos que está dentro de la galería de los héroes de la fe y que de él se dice que es el padre de la fe? Porque su fe imperfecta, su fe o su fe cargada de algunos fracasos, la expresión de este verso 17
lo identifica constantemente. Levántate. Abraham se levantaba. Venía un problema, venía un fracaso, da igual, se levantaba, volvía al lugar de adoración, levantaba un altar, volvía a reencontrarse con Dios y seguía caminando. Y ese es el toma y daca que nosotros tenemos que vivir día a día. O sea, porque nos van a venir pruebas, nos van a venir circunstancias, pero ¿dónde está nuestra victoria? En que nos levantemos, porque Dios va a estar ahí, Dios está con la mano abierta, extendida, con el brazo llegándose al tuyo, esperando a que tú te levantes. ¿Para qué? Para seguir caminando, para seguir haciendo. Esa es la importancia. En los tiempos de Jesús, muchos vieron, cuando Él murió en la cruz, como que hubo un fracaso en lo que Él había hecho, en lo que Él había estado durante años compartiendo. La gente se sintió como que había fracasado algo. Y eso no fue la realidad. Muchos verán en la Biblia como el fracaso de muchas cosas. ¿Por qué? Porque no la practican en obediencia. Porque hay veces que uno entra a escudriñar la palabra de Dios y no se trata de aplicar fe desde el momento de que tú la lees. No. Tendrás que experimentarla, tendrás que a ciegas obedecer para que se cumpla en ti las cosas que no ves, las cosas extrañas que no entiendes, pero que como las hiciste por obediencia, empiezan a cobrar vida y a darte un aliciente de fe. Empiezas a ver que realmente la fe es algo que va creciendo. Entonces, dice la Escritura, donde hemos leído en Hebreos capítulo 4, para terminar, volvemos a la cita bíblica de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Dice la palabra, Hebreos 4:7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el clic del mensaje de este momento. Tenemos que entender que no podemos vivir delante de Dios con un corazón endurecido. No podemos vivir con un corazón endurecido, porque dice la Escritura que hoy en el diario vivir, hoy en el momento, ese es el momento que Dios quiere, hoy, diciendo después de tanto tiempo, hoy es el día que Dios determina. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que oír su voz. Su voz es necesaria en mi vida. Si no oigo la voz de Dios, tengo un problema. Entonces tengo que abrir todos los mecanismos necesarios para que la voz de Jehová venga a mi vida, para que la voz de Dios venga a mi vida. Si hay algo que se retrase, lo estoy retrasando yo. Sácale tiempo a Dios, busca dirección de Dios. No pensemos en que vivimos de fe en fe, dice la palabra, que de gloria en gloria, de victoria en victoria. Añádele, de obediencia en obediencia, de obediencia en obediencia. Que el Señor te bendiga, que seamos hombres y mujeres obedientes a su voluntad, obedientes a lo que dice la palabra, porque la palabra de Dios es hoy su voz. Y Él está moviendo a su pueblo, Él está trayendo un ambiente de que su pueblo prestemos atención a lo que Él está diciendo a través de las señales, a través de las circunstancias. Hoy es el tiempo propicio. Que el Señor te bendiga, que el Señor ponga su rostro sobre ti y que te dé luz y entendimiento. Nos vemos. Bendiciones.